Bueno, entonces ahora les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 23. Proverbios 11, 23. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, como siempre por estar guiándonos, dirigiéndonos en todo, porque dependemos de ti, para que podamos entender correctamente lo que tú nos quieres hablar y asimismo aplicarlo a nuestras vidas. Por eso disponemos nuestros corazones para que esta palabra que nos quieres hablar caiga en buena tierra y dé frutos, a que la entendamos y la obedezcamos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso también en tu nombre, Señor Jesucristo, callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias por seguirme usando, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que Dios me da para esta palabra es el deseo del justo. El deseo del justo. Aquí empieza a decir que el deseo de los justos, ¿cuál es el deseo de los justos? Es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Aquí hay dos aspectos. Desear solamente el bien. ¿Qué es el bien? Yo estoy en el bien, estoy deseando solamente el bien. ¿Qué es ser justo? Porque dice que solo los justos son los que desean solamente el bien. Y el impío, ¿quién es? Es aquella persona que practica el pecado, que permanece en el pecado, que está en desobediencia a Dios constantemente. Y como que no le importa seguir así, o por su ignorancia o por rebeldía. Sabe que eso está mal y aún así lo hace. Le dicen, le hablan que está mal. Ese es el impío, el que no quiere apartarse de su pecado. Pero el justo es aquella persona que ha creído en Jesucristo, que camina con Jesucristo, que lo ha recibido en su corazón. Y el justo, cuando Cristo viene a un corazón, a una vida, esa persona empieza a cambiar totalmente y empieza a desear solamente el bien. Antes nosotros teníamos hasta malos deseos, pero ahora con Cristo empieza a cambiar todo. Amén. Qué bendición es tener a Cristo. Qué bendición es tener a Cristo en nuestros corazones y empezar a ser justos y conocer el bien. Pero necesitamos entender dónde está el bien y cómo yo conozco el bien. El bien es solamente en Dios. Y cuando nos acercamos a Dios y lo buscamos, vamos a conocer el bien, a ver el bien y a conocer el bien y a hacer el bien. En el libro de Salmos, capítulo 73, el versículo 28, nos dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El acercarme a Dios, ¿qué es? El bien. Yo quiero hacer bien, yo quiero tener solo pensamientos de bien, hacer bien. ¿Qué debo hacer? Busque a Dios, acérquese a Dios todos los días, esté siempre con Dios y usted conocerá el bien, la persona conocerá el bien y empezará a caminar en el bien. Pero ¿cómo me acerco a Dios? Y ya todos lo hemos sabido o lo conocemos. Es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque todos nosotros estábamos antes en una impiedad. Éramos pecadores, impíos, que no conocíamos la verdad y que no conocíamos la obediencia a Dios. No conocíamos su palabra. Entonces éramos todos pecadores. Todos nosotros. Aunque alguna persona diga, no, pero yo siempre me he comportado muy bien.
Yo siempre he sido juicioso en la casa, yo siempre he sido obediente a mis papás, en el colegio he sido los mejores, cuando fui a la universidad también, y ahora que estoy trabajando de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, siempre he sido muy juicioso. Todos hemos pecado. Todos necesitamos ser libres del pecado. Por eso cuando un niño nace, es importantísimo presentárselo a Dios, precisamente para que el pecado no se enseñoree en ese bebé, en ese niño. Amén. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 23 al 26, dice así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Diga, nosotros somos justos cuando el justo, que es Jesucristo, entra en nuestros corazones. Creemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tomó el lugar que nosotros merecíamos por nuestros pecados y nos perdonó a nuestros pecados pasados. Diga, ¿cuáles pecados nos pasó el Señor? Una vez que tú tienes a Cristo, Él me perdona esos pecados pasados. Yo lo recibo, le pido perdón y me empieza a perdonar todos esos pecados pasados. Pero de aquí en adelante Dios me va a decir, necesitas conocerme, conocer mi palabra para que entres en obediencia y no peques más. Amén. Y cuando llega Jesucristo, lo que Él hace es un cambio de vida. Él me transforma. Se llama el nuevo nacimiento. Soy una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recibimos a Cristo por medio de la fe, yo no sé cuántos de los que me están viendo han recibido a Cristo en sus corazones. O algunos creen que tienen a Cristo en sus corazones. ¿Será que sí? ¿Cómo se sabe que yo tengo a Cristo? Que dejo la impiedad, o sea, el pecado, porque vivía en el pecado. Hacía el pecado de una manera normal, natural. Nunca pensábamos si eso era pecado o no. A veces nos decían, eso que usted está haciendo está mal, como mentir, como decir groserías, como golpear a los demás, como fornicar o cometer adulterio. Todas estas cosas se hacían como muy comúnmente, como que eso. Además, aquí las leyes humanas no prohíben eso, ¿cierto? ¿Fornicar las leyes lo prohíben? No conocíamos y por naturaleza éramos pecadores. El pecado estaba en nosotros y éramos impíos. Y el impío dice que la esperanza del impío es el enojo, pero el deseo de los justos es solamente el bien. Cuando yo recibo a Cristo, me acerco a Dios, vuelvo a Dios, a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, porque estábamos destituidos por el pecado, destituidos de su gloria. Cuando yo recibo a Cristo, vuelvo a mi Padre Celestial, vuelvo a Dios, lo empiezo a conocer y empiezo a conocer el bien. Y me doy cuenta lo vil pecador que era. Los que decían, yo no me siento que sea pecador. Todos, absolutamente todos. Nadie puede decir, qué pena, pastor, pero yo sí he sido una persona muy justa. Yo he sido una persona muy recta. ¿Así? El único que puede decir eso es nuestro Señor Jesucristo.
que vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado, y que siquiera se halló engaño en su boca. Y Él tomó el precio que merecíamos nosotros, porque la ley en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, decía que para la remisión de mis pecados teníamos que traer un cordero sin defecto, y con la del derramamiento de sangre del cordero, nuestros pecados eran limpios. Pero ahora vino el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Un cordero sin mancha, sin pecado, perfecto, con el fin de que con el derramamiento de su sangre, todos nosotros seamos limpios de nuestros pecados y con un solo sacrificio y por siempre hacernos libres de la impiedad del pecado y volvernos justos ante el Padre, porque se cumplió la justicia en la cruz del Calvario, se pagó un precio y se hizo limpieza con la sangre de Cristo. A nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y lo recibimos en nuestros corazones, la justicia de Dios se hizo a través de Jesucristo, y a través de Jesucristo nosotros somos llamados justos. ¿Cómo somos llamados ahora? Y el justo empieza a conocer el bien, que está en Dios. Va a nuestro Padre Celestial, conoce a Dios y empieza a conocer los mandamientos de Dios. Porque ya somos justos, ya fuimos perdonados, pero de ahora de aquí en adelante Dios me dice, yo ya te perdoné por tu ignorancia, porque tú no sabías que estabas actuando mal. Pero ahora que tienes a Cristo ya sabes y empiezas a conocer los mandamientos de Dios, o sea, el bien, para que obedezcas de aquí en adelante. Porque te regalo una salvación. La salvación de que merecían tus pecados era la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios en el infierno. Ahora Jesucristo nos salva, nos da ese regalo de la salvación, pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Nosotros no la merecíamos, nosotros no nos ganamos la salvación, pero sí tenemos que cuidarla. ¿Cómo? Con obediencia a los mandamientos de Dios. Porque mis pecados pasados fueron perdonados, pero si yo peco voluntariamente ahora y lo hago adrede, va a ser diferente. Eso se llama prevaricar, sabiendo que está mal, sabiendo que Dios lo prohíbe, a sabiendas de todo eso, y si digo que tengo a Cristo y aún así lo hago, ¿qué va a pasar? Viene el juicio de Dios sobre esa persona. Aunque Dios le da la oportunidad de confesar su pecado y de Jesucristo limpiarlo con su sangre. Amén. En Juan 1, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero antes practicábamos el pecado, ahora no. Si se falla, pedimos perdón y no lo volvemos a hacer. Mire la diferencia que es tener a Cristo. ¿Sí? Porque antes la persona lo hacía naturalmente y no le parecía pecado. A usted le parecerá pecado, pero a mí no. A mí me parece está chévere. Tomar, rumbear, ¿cierto? Tener una y otra mujer, tener un otro hombre, acostarse con la una y con la otra, acostarse con el uno y con el otro. Eso estaba bien para esa persona. Y a eso lo llamaba esa persona disfrutar. Eso se llama impiedad, pecado. Amén. Pero ahora con Cristo Dios me dice, esos pecados, empieza a apartarte de ahí. Y yo empiezo a conocer el bien. ¿Qué es el bien? Es obedecer a Dios, es conocer a Dios y obedecer. Y cuando yo lo conozco y lo empiezo a obedecer, es porque Jesucristo está en mi corazón. Y cuando Jesucristo está en mi corazón, el mal empieza a desaparecer, empieza a ser quitado de mi vida. Y yo empiezo a tener una nueva vida en Cristo, una vida de santidad y de obediencia a Dios. Amén. De lo contrario, esa persona no tiene a Cristo. No ha sido justificada gratuitamente por su gracia, por su sacrificio. Y aunque diga que es justo, sus acciones demuestran otra cosa. Por eso Dios nos indica la palabra para que nos
guiemos a través de la palabra, porque será como una luz en medio de la oscuridad la palabra de Dios. Donde antes andábamos en tinieblas, que representa el pecado, donde nuestro entendimiento estaba en tinieblas, que no entendíamos que eso que estábamos haciendo era pecado. Pero cuando viene Cristo, que es la luz, hay luz en mi entendimiento y empiezo a comprender que eso es pecado. Y me arrepiento. Siento dolor por haberlo hecho y pido perdón a Dios. Sin Cristo, ese proceso no se puede. Una persona que realmente haya recibido a Cristo, que realmente haya entregado su corazón a Cristo, va a arrepentirse de sus pecados. Porque el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar la palabra de Dios, lo primero que empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo, cuando conozco a Dios, me arrepiento. Empiezo a ver que andaba en tinieblas, o sea, en pecado, y ahora veo la verdad. Y digo: wow, qué pecador era. Tremendo todo lo que hice, Señor. Antes estoy bien. Amén. Por todo lo malo que he hecho. Pero que no me parecía malo. Amén. Por mi ignorancia y por las tinieblas que habían en mi entendimiento. Porque andaba en tinieblas, ahora ando en luz. Y la palabra de Dios es esa luz que me va a alumbrar el camino por donde debo andar. Los mandamientos de Dios son para seguirlos, para no seguir otra vez en tinieblas, sino en la luz y vivir en rectitud y en santidad. Eso es ese conocer el bien y hacer el bien. Amén. Y empieza en mi corazón un proceso de desear es el bien. Solamente el bien. O sea, todo lo que va conforme a los mandamientos de Dios. Lo que va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Diga, ¿nosotros estábamos preparados para las buenas obras? ¿Quién me prepara para esas buenas obras? Dios. Amén. Es Dios. Porque antes creíamos que hacíamos buenas obras y lo que estábamos haciendo era impiedad y pecado. Y estábamos alcahueteando el pecado y estábamos siendo instrumentos para que otra persona pecara o se dañara. Como prestarle mi computadora a una persona para que vea pornografía en ella. ¿Y qué tiene? Yo le presté para que vea. Y me paga tanto y antes le cobro. ¿Qué estoy haciendo? Primero, en pecado y haciendo que otro peque. Y tras del hecho ganando por eso. Es como el que tiene una discoteca, un bar, y vende trago y cigarrillo. Haciendo mal al prójimo y ganando platica con eso. Y dice el Señor: ¿tú crees que estás haciendo buenas obras? ¿Crees que estás haciendo el bien? No. Necesitas conocer a Dios a través de Jesucristo. Y cuando yo conozco a Jesucristo, recibo a Jesucristo, empiezo a conocer el bien y digo: wow, nunca volveré por esos sitios de discotecas, tabernas, bares, nunca más. No volveré a tomar trago, no me volveré a embriagar, no volveré a fumar. Y si se drogaba, no volveré a drogarme. Porque Jesucristo ahora llegó a mi corazón y me transformó y deshizo el mal que había en mi corazón y que había en mi vida. Y empieza un proceso donde Dios dice: nunca te dejaré hasta que no se cumpla mi justicia en ti. O sea, hasta que no salga toda impiedad y todo pecado de tu vida. No descansaré hasta que esa justicia brille en ti. Amén. Por amor a ti, por amor a este mundo, por amor a esa persona que recibió a Cristo. ¿Qué hace Dios? No descansará hasta que esa persona entienda que está actuando mal y recapacite y vuelva a Dios. Amén. Por amor, Dios no callará ni se cansará de hacerlo. Amén. ¿Cuánto lo creemos?
Dios siempre va a estar ahí diciéndote, por ahí no es, eso es pecado, te va a ir mal por ahí. Hijo, yo quiero salvarte de un montón de cosas que te vienen por ahí. Te doy mi palabra, te voy a enseñar para que tú te guíes por ella y no te vayas por caminos de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es muy malo. Y Dios dice, mis deseos, yo quiero que tú tengas mis deseos. Porque el deseo de Dios es, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es tan bonito el deseo de Dios, ¿no? Es como cuando una persona está cumpliendo años, por lo general las demás personas le desean cosas buenas. ¿O no? En el cumpleaños, por lo general. Porque hay muchos que de pronto, ¿no? Si le tiene fastidio, si le tiene rencor, le deseo que en su cumpleaños le vaya mal, le deseo que se empieza a desear un montón de cosas feas en su corazón. Y hasta algunos hasta las dicen. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Antes deseábamos cosas malas para nosotros y para los demás. Vi una mujer que no es de él, que es una mujer ajena, es una mujer casada, y deseo fue a esa mujer. Yo deseo estar con esa mujer, y está embobado con esa mujer, babeando por la mujer ajena. O una mujer por un hombre que es casado. Oiga, ¿tú sabías que ese hombre es casado? Sí, pero qué culpa, me gusta. ¿Ya lo deseas? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jesucristo obrando en tu corazón? ¿No? Porque dice la Biblia, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, o sea, la desea, ya cometió adulterio. Mire lo que dice, no solo mirarla, sino codiciar, desear. O sea, que empieza a desear acostarse con esa mujer. Desea tener a esa persona, aunque sea prohibida. Y hasta ahí salen cancioncitas. Si amarte es pecado, pues quiero ser pecado. Y que a mí la verdad celos me dan al verte con tu señor marido. Me da una rabia verla con el esposo, porque la deseo, porque esa mujer es. Y hay canciones, sacan canciones y las cantan. Y te la dedico. Y se la dedica a la mujer casada o al hombre casado. ¿Por qué? Hay impiedad, maldad. Sus deseos no son buenos, son incorrectos. Deseos que para ir dañar un matrimonio. Si a ti te está gustando una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, dile, Dios, ayúdame a quitar este mal deseo. No es correcto. Ay, no, yo solo lo veo como un hermano en Cristo. ¿Seguro? Y Dios dice, yo conozco tu corazón y yo conozco las intenciones de tu corazón, así que no te autoengañes. Cuando yo te digo que tengas cuidado, es porque no quiero que tengas malos deseos en tu corazón. Y los malos deseos los llama Dios los deseos de la carne. Dios lo llama también concupiscencia. ¿Cómo lo llama Dios? Concupiscencia o deseos de la carne. Son los malos deseos. Por eso Satanás sabe que una persona tiene malos deseos, entonces lo empieza a tentar para que darle esos malos deseos. Entonces, una vez que la persona es seducida por su concupiscencia, o sea, por sus malos deseos, es atraído, seducido, y una vez consumado el pecado, viene a la luz la muerte. Muerte quiere decir que queda apartado de Dios. Esa persona se aparta de Dios. Cada vez que la buena persona peca, se aparta de Dios. O sea, está en muerte. No sabe que está en muerte. ¿Dónde está? Amén. Pero como ahora sí ya nuestro entendimiento se iluminó, como ahora tengo a Cristo, ahora entiendo bien todo eso. Por eso una persona que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. El que hace idolatría dice también que una persona que haga una estatua y la adore y la venere y le ponga velitas y le pida, es una persona que no ha entendido que eso es idolatría y dice que
La idolatría corrompe a la persona. Pero como no sabíamos nada de eso, hasta que ahora lo conocemos, Dios te dice, no me hagas más eso, que sabes que es pecado y que para Dios es abominable. No sigas con tus idolatrías. Amén. Y empieza un proceso en mi vida de cambio, donde Jesucristo empieza a transformar toda mi vida por una nueva, una totalmente nueva. Todo lo anterior pasa, que lo viejo que pasa, ese viejo hombre pasa y empieza uno nuevo, uno totalmente diferente a hacer cosas nuevas con Cristo, en Dios. Que los demás se van a quedar, ¿y usted qué le pasó? ¿Y usted por qué ahora no toma? ¿Y usted por qué ahora no fuma? ¿Y usted por qué ahora no rumbea? Y usted era bien coqueto, se la pasa coqueteando. No, es que ahora tengo a Cristo, soy una nueva criatura. Amén. Se me tiene que notar que tengo a Cristo. Amén. Y que estoy en el bien. Y que mis deseos, los deseos de mi corazón, son solamente el bien. Ya si tú deseas a otra mujer, no estás deseando el bien. Estás deseando el mal para ese hogar. Un hombre que desea una mujer casada y no le importa que sea casada, y siendo hasta cristiano, y dice que es cristiano, y codicia a esa mujer, y le dice que le gusta y que le gusta, pero yo soy casada, no importa. Tenemos que ser solo amigos. No, no quiero ser tu amigo. Yo quiero tener algo contigo. Y le insiste a la tanto que la mujer cae. Y termina yéndose con ese tipo. ¿Eso estará bien? Y viene la persona que está en pecado, que está en impiedad, y empieza a ser engañada por el diablo, porque hasta dice, Dios me dijo que hiciera esto. Dios le dijo que pecara, Dios le dijo que cometiera adulterio. Así no es. Y cuando tú te vengas, cuando una persona se venga, ¿comete maldad o comete bien? ¿O hace bien? ¿Ustedes qué creen? Diga, la venganza no es mía. Es la justicia de Dios la que debe prevalecer. Yo no me voy a vengar. Yo voy a esperar en la justicia de Dios. Amén. Pero cuando el deseo de la persona, ¿cuál es? Vengarse. Que sufra, que sienta lo que yo, una rabia, y lo he de ver sufriendo como yo sufrí, lo he de ver haya vuelto nada. Qué deseos tan buenos, ¿no? Y usted dice, ¿dónde está Cristo? El deseo del justo es solamente el bien. Diga Dios, si soy justo, si tengo a Cristo, deseo solamente el bien. Y así me traten de hacer daño, yo deseo el bien a esas personas. Nunca deseo nada malo a nadie. Que a veces nos tenemos que apartar de ciertas personas, pero nunca les deseamos el mal. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, esa manera de vivir, Dios la llama sabiduría. Diga sabiduría. Necesito tener sabiduría para vivir rectamente. Y esa sabiduría está en el libro de Santiago 3. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. ¿Cómo sé que yo tengo a Cristo? Por mi conducta. Diga, mi conducta mostrará cómo estoy. Amén. Si a ti te sacaron el mal genio, ¿cómo reaccionas? Cuando no tenía a Cristo, reaccionaba con impiedad. O sea, groserías, insultos, golpeando y rompiendo las cosas, ¿cierto? Y diciéndole al otro hasta de que se va a morir, y una grosería impresionante. Pero ahora que nos enojamos con Cristo, ¿cómo reaccionamos? No pecamos. Se nos nota que nos enojamos, pero no maldecimos, sino hacemos lo correcto. Mi conducta es sabia. Entonces se nota que estoy dejando obrar a Cristo en mi corazón. Pero usted antes reaccionaba antes.
ese hombre viejo quedó atrás. Ahora estoy en Cristo. Me revestí de uno nuevo de acuerdo a la santidad y la verdad de Dios y su justicia. Soy diferente. Ahora tengo a Cristo. Mis deseos no son ya pecar. Vio un hombre, uy, ese hombre está... Y hay mujeres que son así también, ¿no? Ese hombre tengo que... Ya, se allá va a acostarse con él. ¿Y se cumplió el deseo? Cayó en tentación. Simple. Cayó en su deseo malo. Pero cuando yo tengo a Cristo, veo una persona, una mujer, está muy bonita, muy agraciada, tiene un bonito cuerpo, pero no la deseo. No quiero acostarme con él. Amén. No tengo ese mal deseo. De estoy desesperado de ir a acostarme con esa mujer. O viceversa, la mujer desesperada de ir a acostarse con ese hombre. ¿Por qué? Porque ya esos deseos malos se fueron con Cristo en mi corazón. Amén. Empezaron a salir. Y Dios dice, yo me encargaré de que mi justicia se cumpla en tu vida y en tu corazón. Amén. De que esa maldad salga totalmente de tu corazón, voluntariamente. Porque eso es, en la medida que yo busco a Dios, va saliendo todo eso de mi corazón. Esos malos deseos ya no están. Mi conducta es recta. Por eso en el libro de Santiago, capítulo 3, del 13 al 17, dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Diga yo, ¿cómo sé que soy sabio? Por mi conducta que es mansa y recta. Amén. Pero si tengo celos y amargos y contención en mi corazón, no mientas contra la verdad, porque esa no es la sabiduría de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Se comportan como animales irracionales a veces. Ve una mujer, quiere acostarse con un hombre, como un animal irracional se comporta. Les hacen algo y ya, ¿qué? Ya los golpes, ya el insulto, como si fuera un perro rabioso. Pues, como comportan como animales irracionales. Nos comportábamos antes en Cristo. Diga, ahora con Cristo ya entendí quién soy. Soy su hijo, soy una persona diferente que tiene una conducta recta. Muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora soy manso y humilde. Antes le pueden decir hasta uno, es que se volvió como bobo, como tonto, ahora se le deja montar de todo el mundo. No. Es que ahora no me vengo. Ahora no reacciono violentamente. Ahora ya no le digo groserías como antes a las personas. Si tu esposo te dice algo malo o te hace algo malo, la mujer ¿cómo reacciona? ¿Le dice groserías o viceversa? Si mi esposa me levanta la mano, ¿yo también le casco? ¿Y viceversa? No, pues yo no soy manco. Aquí yo voy a dejar. Si me pego, yo le pego 2 o 3 también, olvídese. Que se dé cuenta que... Su conducta, ¿cómo es su conducta? ¿Buena? ¿Se le salieron bendiciones? ¿Será que puedo tener buenos deseos a esa persona que me trató de hacer mal? ¿O le deseo son malas cosas? Ojalá se muera y ojalá le vaya mal. No, te digo, hay canciones. Una canción pero viejísima que decía adiós, adiós amor, que te vaya bien, que te agarre un carro y que te espiche el tren.
Adiós, adiós, amor, que te vayas hiperponiendo, que te agarre un corre. Malos deseos. ¿Cuántos deseos malos tienes? Miren, nomás viendo un partido de fútbol, una persona puede tener malos deseos. Con las ganas de que gane su equipo, entonces empieza a desear que el otro se le quiebre una pata. Ni siquiera dice pie, sino pata. Y ojalá se le quiebre la pata, ojalá se caiga, ojalá se... ¿Usted qué le pasa? Usted tiene a Cristo, ¿no? ¿Cómo le decía mal el equipo al otro equipo? Diga, yo nunca deseamos de desearle mal al otro equipo. Yo lo que deseo es que gane mi equipo, pero bien, por méritos propios. Si no gano, bueno, Señor, no gano. No me gustó que no haya ganado, pero amén. Oraré por mi equipo para que la próxima gane, pero no voy a desearle mal al otro, ni a decir groserías al otro. O si el árbitro pitó algo malo, este árbitro gran qué. Ore por el árbitro y bendiga al árbitro en vez de estar, no tenga malos deseos, porque esos malos deseos también salen de mi boca y de mi conducta. Amén. Y ahora ya no tengo esos malos deseos. Ya no le deseo mal a nadie. Hay personas que hasta como creen que las demás son como ellos, como quien dice que juzga de acuerdo a su condición, ay, no me va a decir que usted no ha deseado mal, ay, cuentico chino, yo no le creo. ¿Por qué no cree? Porque no cree que Cristo liberta, no cree que Dios puede transformar a una persona y que no desear mal. A mí me ha pasado, desde que me convertí, nunca he dicho una grosería ni siquiera en mi mente. Ni una. Y no era una persona que no fuera un poquito grosero, no, era súper grosero. ¿Cómo Dios hizo esa transformación en mí? Jesucristo. Amén. Y cuando yo le digo a la persona, nah, ¿por qué? Porque juzga de acuerdo a su condición. Ay, no me va a decir que no pensó mal. No. O el que se la pasa codiciando a todos los demás, piensa que los demás son igual que él. Mira una mujer, usted la estaba codiciando, ¿no? No. Sí le voy a creer. Amén. Aquí ya el único que sabe es Dios cómo está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y Jesucristo lo que hace es que nosotros, los justos, empecemos a desear solamente el bien. Se quiere acostar con su esposa. Gózate con la mujer de tu juventud todos los días. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. ¿Ve? ¿Qué anda usted por ahí deseando lo que no? Y obteniendo, porque el diablo se lo va a dar. Y Dios te dice, no, ya van a salir esos malos deseos de tu corazón. Y ahora vas a tener, son solo buenos deseos. Eso se llama deseos en Dios. Diga, los deseos en Dios son solamente el bien. Los deseos en Dios solamente es lo bueno para los demás. Aunque las personas deseen lo malo, aunque me quieran quitar, se aprovechen abusen, yo no voy a desearles mal. Se hará en la justicia de Dios, Dios hará justicia con esas personas, pero yo no voy a desearles mal. Amén. Que el gobierno actual de Colombia, que yo no voy a desearle mal a esas personas que actuaron mal, que hicieron mal al país. Entonces yo no voy a decir este presidente ganó, nada, a nadie. Yo deseo que más bien el presidente se convierta a Cristo. Deseo que cambie, deseo que se vuelva sabio y se transforme. Amén. Mientras tanto, no debo seguir sus malos caminos, pero nunca le deseo nada malo. Al contrario, deseo es que se convierta. Amén. Y oramos. ¿Cuántos oramos por el presidente de la República de Colombia? En bendición, ¿no? Yo no estoy diciendo que sigamos al presidente, estoy diciendo que no odies al presidente, que no maldigas al presidente, que nosotros no fuimos llamados a maldecir, sino a bendecir. No te estoy diciendo que hagas sus malas acciones y que estés de acuerdo con sus malas acciones, sino estoy diciendo es que ores por él. Amén.
Así como si es tu esposa, tu esposo, tu hijo, está actuando mal, ¿qué debes hacer? En vez de decirle un montón de grosería e insultos, ora por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa y decirle, Señor, te presento a mi esposito y lo bendigo. Bendigo a mi esposito donde quiera que esté, que la sabiduría de Dios, el amor de Dios esté con él. Gracias por guardarlo de tentaciones, ayúdalo, Señor. Lo bendigo porque mi deseo hacia mi esposo es que esté siempre bien, guardadito del mal. Una mujer así edifica su casa. Amén. Porque desea que solamente el bien, aunque el otro esté haciendo mal. Amén. Pero cuando deseamos solamente el bien y oramos, Dios responde y se va a ver la victoria en nuestras vidas. Deseemos solamente lo bueno, deseemos solamente el bien. Solo con Dios lo lograremos. Sin Dios es imposible no desear cosas malas. Ay, no, Dios mío, líbrame de estar pensando uy, que le vaya. No, espere. Ojalá que se caiga, se resbale. Señor, a veces me dice a mí, hay personas que están deseando que tú resbales y que caigas para burlarse. No es que el santo, no es que el perfecto que se creía ese pastor para restregarlo en la cara el pecado, ¿sí? Pero ¿sabe qué les voy a decir? Que se van a quedar esperando porque yo no voy a caer, porque estoy siempre con Cristo y los deseos míos son de bien. Nunca voy a desear que tú caigas. Al contrario, deseo que no. A veces Dios me muestra personas que van a caer en pecado y les advierto de parte de Dios, mira, es esto. Y mi deseo es que no caigan. Amén. Pero también Dios me decía que cuando una persona es corregida, que le están diciendo que está en un pecado, está en impiedad, y que debe cambiar ese camino, que debe corregirlo. Y si no tiene a Cristo, o si tiene a Cristo y no lo ha dejado orar, esa persona se va a enojar, se pone brava. Es como Juan el Bautista, que le habló a Herodes de su mujer, que tenía la mujer de su hermano, que se llamaba Herodías. La mujer de su hermano, y empezó a coger a la mujer, fue del hermano. Entonces Juan el Bautista, ¿qué hizo? Fue y le dijo a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer. Él quedó, pero como que una persona está en fornicación, ¿por qué no te casas? Ya es hora de que te cases. Deja de hacer lo malo, entra en el bien, cásate. Porque ahí estás en fornicación, no estás agradando a Dios. Ay, ¿qué le importa a usted si me caso o no? ¿Usted qué? ¿La esperanza del impío qué es? El enojo. Se enojan. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista aquí? San Marcos 6 del 18 al 20. Marcos 6 del 18 al 20, mire lo que nos dice. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hay personas que así escuchan, pero por la influencia de otros. La otra, Herodes sí quería como obedecer a lo que Juan le decía. No te es lícito tener esa mujer, pero ella se enojó y quería matarlo, hasta el punto que en el cumpleaños de Herodes, él se dio cuenta que la hija de ella le gustaba a Herodes. Les dijo, báilale. Le hizo un baile a Herodes en su cumpleaños y le gustó. Entonces Herodes le dijo, dime qué quieres, hasta la mitad de tu reino te daré. Entonces la muchacha le dice a la mamá, a Herodes, ¿qué le pido a Herodes? Dile la cabeza de Juan el Bautista. Eso que estoy diciendo que no puedo, ese que me quiere quitar, ese que me está diciendo que es pecado, que estoy en pecado. ¿Cuántos se ponen bravos conmigo cuando les digo que están en pecado? ¿Cuántos no quieren saber nada de ese pastor de ahí que le escucha? Algunos hasta han dicho así. Porque se les dice, estás en pecado, entra en obediencia, por favor. El deseo de Dios es que estés bien.
Ay, pero pastor, ¿usted qué se cree? No, yo no me creo nada. Yo no te estoy juzgando, solo estoy predicando. Y Dios me libre de juzgarte, porque no juzgo, porque yo fui igual o peor. Amén. Pero mi deber es predicar la verdad. Amén. Estás en pecado, estás en desobediencia. Es como un pastor predicando y divorciado. Hay que decirle, usted no es correcto, eso es lo que está haciendo no es correcto. Y las personas que están yendo donde ese pastor tengan cuidado porque ese pastor no está en obediencia. Amén. Ay, pero ¿gusta? No gusta. Se va a enojar que el impío porque quiere que le dejen hacer lo que es. ¿Y sabe qué va a hacer una persona, por ejemplo, que está en adulterio, como esta mujer de hoy? Se enojan y empiezan a decir, esos que nos critican, hasta me dicen adúlteras, no solo falta que vengan y me apedren. Me están juzgando, ustedes también van a ser condenados por juzgarme. Además yo ya... Y bravos, pero ¿dejan el pecado? No, lo dejan. Siguen en su pecado. Pero es necesario que se levante un hombre como Juan el Bautista, un hombre de Dios que les diga, no te es lícito hacer eso. No le tuvo miedo a Herodes, que es capaz de irle allá al presidente de la República y decirle, no te es lícito hacer eso, señor presidente, con respeto. No te es lícito hacerlo. El presidente, ¿usted quién es? Venga, lo cogemos y lo... ¿Cierto? No agrada que se les hable la verdad, no agrada que se les hable que están por un mal camino, que están en desobediencia. Entonces se enojan y la rabia y le retiñen los dientes contra el justo, contra el que le habló, porque Herodes decía que temía a Juan el Bautista porque era un hombre justo y recto y quería escucharlo, pero Herodías no, y era la hermana, la esposa de su hermano. Impresionante. Entonces cuando Dios te dice, ¿te quieres divorciar? Sí, ese es mi deseo y le estoy pidiendo a Dios. Es un mal deseo. El deseo mejor es, Dios restaura mi hogar. Sana mi corazón. Ayúdanos a dar un ejemplo a los demás, restaurando mi hogar de una manera poderosa. Qué buen deseo es ese, ¿no? Y esos buenos deseos, diga, Dios los contesta. Que se enojarán muchos porque entré en obediencia. ¿Y cuántos decían, se alegran de que tú estés mal? ¿O no? Déjenlos que piensen lo que quieran que digan. Diga, yo voy a caminar ahora con Cristo y Dios va a tapar muchas bocas cuando Dios me levante, me perdone, me limpie y me levante. Amén. Eso es lo que va a hacer el Señor. Y me va a empezar a colocar deseos buenos a tal punto que mis peticiones hacia Dios son deseos buenos. En el libro de Salmos 37, versículos 3 y 4, con eso ya terminamos. Salmo 37, versículos 3 y 4, dice así la palabra del Señor. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Diga, yo confío en Dios y hago el bien para habitar en buena tierra y para que los deseos de mi corazón Dios me los cumpla. Porque Dios nunca concederá deseos malos, sino solo el deseo bueno, el del bien. Porque el deseo de los justos es solamente el bien. Así que lo que tú estás pidiendo es solamente el bien. Así que hágalo. Estoy pensando en no diezmar esta semana, este mes. Dios sabe. Y algunos diezman hasta cuando quieren. No lo hacen de una manera apropiada ni correcta, o diezman o ofrendan. Es dirigidos por Dios, por amor a Dios. Siempre en primer lugar, Dios. En todo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Así que vamos a orar. Padre bendito, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor, porque hoy entiendo que fui un impío, que fui un pecador, un vil pecador, y que tú te compadeciste de mí por amor a nosotros y enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos de esa impiedad que nos llevaba a la muerte, al infierno.
pero que ahora tú viniste a salvarnos, a rescatarnos, mi Señor Jesucristo, con ese sacrificio en la cruz. Y cuando creemos en ti, Señor, tú entras en nuestros corazones y cambias nuestras vidas. Y ya esos malos deseos se nos empiezan a quitar. Ese deseo de pecar se va de nuestras vidas. No por esfuerzos propios, sino porque Jesucristo está en mí y lo estoy buscando todos los días de todo corazón a Dios. Porque Él es el bien y lo buscaré siempre en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a no pecar más. Ayúdame a tener deseos solamente buenos, nunca deseos malos. Que si me enojo, aunque me enoje, no me salgan deseos por rabia malos, sino deseos siempre de bien, en el nombre de Cristo Jesús. Porque ahora con Cristo soy justo y mis deseos son solamente el bien. Y sé que tú me concederás esos deseos profundos de mi corazón, esas peticiones me las concederás porque deseo el bien y hago el bien. Gracias, mi Señor. Así que repitan conmigo: Señor Jesucristo, gracias por estar en mi corazón, por seguir obrando en él para sacar toda impiedad de mi vida, todo pecado, para que mis deseos sean solamente lo bueno, el bien, siempre, de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname por mis malos deseos, solo tú los conoces, las demás no los conocen, pero tú sí conoces si he tenido malos deseos. Ayúdame a ser libre totalmente, mi Señor Jesucristo. Soy libre en esta mañana con esta oración, con tu poder. Así que levanten las manos y reciban el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, para que Cristo obre en sus corazones y ese mal se vaya, esos deseos malos salgan totalmente en el nombre de Cristo Jesús. Y empiezas a desear solamente el bien. Digan conmigo: ahora solo deseo solamente el bien. Gracias, Señor Jesucristo, por obrar en mi corazón y en mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén.